¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de Balmer. El día de hoy vamos a hablar de manera muy rápida y sencilla cómo tenemos que armar nuestros proyectos de .NET Core cuando estamos comenzando a trabajar en uno. Es decir, un desarrollo desde cero. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta y asegúrate de saber qué quiere tu cliente y llena los requerimientos de tu cliente. No vayas más allá. O sea, no programes para ti, programa para el cliente. ¿Por qué vamos con eso? Porque existen patrones de diseño y tenemos arquitecturas de diseño. Cuando creas arquitecturas, eso es como cuando tienes una casa. Entonces tú dices, yo voy a hacer el planito por una casa de 4 paredes. Ah, no, eso está fácil. Ah, pero no, yo ya quiero un edificio de 4 pisos. Oh, ya va, ahí sí tengo que buscar yo como algo más robusto, tengo que hacer más cálculos porque eso va a llevar peso. Entonces, es lo mismo, vas a hacer una casita, vas a hacer un edificio. Entonces, ahí te adaptas. En este caso, todo va en torno al cliente. Quiere algo grande, la empresa es grande, va a crecer mucho, o el cliente tiene poco capital y lo que quiere es un requerimiento muy pequeño. Entonces, lo primero que, por ejemplo, hablan de que el patrón MVC ya es inservible. Yo no creo que sea inservible por lo mismo. Todo depende de lo que nos pide el cliente. Este es un patrón MVC que nosotros estamos implementando. Es un proyecto que creas el proyecto y le dices un .NET Core MVC. Ya, listo. Modelo vista controlador. Entonces manejas los controladores, tienes acá que es la parte lógica, toda la parte lógica del sistema. Manejas acá la parte de las vistas, que es el HTML y lo que va a ver el cliente. Y pues, bueno, aquí sí colocamos por fuera el modelo, ¿sí? Para que sea pues transversal a cualquier otro proyecto que agreguemos a la solución. Entonces, MVC es bastante útil, no, para mí no ha muerto, existe y seguirá existiendo, Ahora, ¿qué pasa? Ese proyecto, a medida que tu cliente diga, hey, no, nos ha ido súper bien, vamos a crecer, vamos a abrir otra sucursal, vamos a meter más departamentos, tú dices, bueno, ya esto no puede seguir como uno en VC, ya esto lo tengo que cambiar. Entonces, pues le agregas la arquitectura, le vas agregando la arquitectura y vas haciendo cambios hasta que llega un momento que ya dejó de ser un patrón en VC para ser ya una arquitectura completa. Bien, entonces eso te permite pues crear también el MVC. Entonces, bueno, eso es una arquitectura, es un patrón MVC. Ahora, ¿qué pasa cuando ya te dicen, oye, pero es que yo no necesito la casita, necesito el edificio? Ah, bueno, hay dos arquitecturas que son las más, pues como que las que uno más ha escuchado, que son la arquitectura limpia y la arquitectura hexagonal. Bien, entonces, vamos a centrarnos con la arquitectura limpia, que es la que implementamos aquí en el software. Y entonces, ¿qué es la arquitectura limpia? La arquitectura limpia es una forma de trabajar todo por separado, de manera que nosotros podamos tocar o interactuar con cada una de las capas sin tener que modificar o afectar el proyecto principal. Separemos estructuras de proyecto. Vamos a separar, son dos cosas diferentes. Está la estructura o la arquitectura, que ella se arma aparte del proyecto. El proyecto es donde está el que NetCore Web API o NetCore MVC. Entonces se armó el proyecto y ese es el proyectico. Y abajo está la arquitectura, o sea, son las diferentes capas que van a hacer todo el trabajo y después le van a proveer al proyecto lo que él está solicitando, o sea, algún trabajo, acceso a datos o lo que sea, pero ya lo recibe procesado. Ok, entonces esa es cuando metemos una arquitectura. Bien, entonces, digamos que nosotros tenemos acá, tenemos tenemos los anillos, entonces estos anillos lo que nos dicen es cómo vamos a trabajar. Esto es algo que también va a respetar pues los principios SOLID.
Bien, es que cada, o sea, los principios Solid va de que cada capa tiene que ser de manera independiente, de que las clases puedan crecer sin afectarse al código principal, que la capa más externa no dependa directamente de la capa más interna, de la más externa de la más interna, que es como la de los diferentes principios del Solid. Entonces, vamos a verlos acá. Por ejemplo, tenemos el Single Responsibility Principle, que entonces lo que vamos a hacer es que cada capa va a tener una sola tarea. Cada capa es encargada de hacer una sola cosa. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y si vemos el proyecto, vamos a ver, Vents, aquí está el proyecto. Sí, correcto, aquí tenemos el proyecto. Aquí el proyecto, eso es lo que está haciendo. Cada capa cumple una tarea. Tenemos la del acceso a datos, tenemos la parte lógica, la parte que entrega al proyecto y la parte de los modelos. Entonces, cada quien es independiente y hace su tarea, hace su función. Que las capas puedan extenderse, los open closets, o sea, que las capas puedan extenderse sin modificarse directamente. Es decir, que nosotros podemos modificar data access sin afectar, por ejemplo, en este caso, repository. ¿Qué hace el repository? Consume el data access, o sea, pero a él no le importa cómo hace data access para conectarse a la base de datos. Entonces, yo puedo modificar data access y no voy a afectar para nada el comportamiento o lo que está pasando en el repository. Entonces, eso es algo muy importante. Bien. Luego tenemos el principio de Liskov o Substitution Principle. Es como que, o sea, por lo menos repository y services, bien, asegura que las implementaciones concretas puedan sustituirse sin afectar al sistema. Es decir, quiere decir que yo puedo tener repository y services. Puedo hacer modificaciones en repository, pero yo no, o sea, mi proyecto principal no va a dejar de funcionar porque yo hice un cambio o necesitaba hacer un cambio en la parte lógica. Entonces, ese es otro de los principios. También tenemos la de la dependencia de inversión, esa es esa de que o sea, que la capa más externa no dependa de la capa más interna. Entonces, esto nos permite hacer o sea, que se cumplan los principios Solid y toda esa serie de cosas. Listo, entonces, nada, ¿cómo implementamos esa arquitectura? Esa arquitectura nosotros la tenemos así. Tenemos aquí, vamos a ver, tenemos acá el entity, que sería en este caso el shared, ¿bien? Que aquí vamos a manejar, mire, todos los modelos. Aquí es donde están los modelos, ¿correcto? Luego tenemos el use case, que serían nuestros services. Aquí, services. Este es el que le entrega ya básicamente al proyecto. Luego tenemos el controller. Que sería el repositorio, que sería donde se hace la parte lógica, que es esta que tenemos acá. Y por último tenemos el DB o los diferentes accesos. Entonces aquí tenemos nuestro DB, que sería la parte del Data Access. Bien, aquí, que aquí está el DB Context. Bien, entonces cada quien se conecta entre ellos, pero sin afectar nunca al proyecto principal. Ok, esta es la arquitectura. Así se tiene que montar, así se tiene que estructurar. Si lo haces de otra manera y funciona bien, perfecto, volvemos a hacerlo, a decir lo mismo, hiciste una adaptación y te funciona, perfecto, bien. Pero la idea es que se haga esta estructura de manera que a futuro otra persona llega y si ya tiene conocimientos de arquitectura limpia, entonces va a decir, oh, tenemos una arquitectura limpia acá, entonces, mira, necesito que en countries me agregues, me quites, por ejemplo,
no me hagas un include de los estados y no me mandes los estados porque me está mandando muy grande el JSON. Ah, ok, entonces ya sabe que tiene que venir a implementation, que es la parte lógica, y busca el método que le están diciendo y elimina el include. Ya, listo. Eso es todo. Ahora, me hicieron una pregunta. Que por qué, por ejemplo, tenemos aquí la interfaces de repository y tenemos aquí la interfaces de services. ¿Ven? Que por qué no podía yo colocar la interfase de services dentro de la interfaces de repository. A ver, ¿cómo les explico esto? Digamos que tenemos o sea, como aquí todo lo manejamos independiente, ¿bien? Fíjense que nosotros acá en el repository nosotros vamos a acceder a la base de datos, pero yo este context viene de dónde? Del DB context. Y yo lo estoy manejando ¿de dónde? Lo estoy manejando de la interfaz de Data Access. ¿Correcto? Entonces eso me permite trabajar de manera separada, pero resulta que yo en las buenas prácticas de programación, yo tengo que tener una interfaz que me llame a la clase en donde voy a implementar los diferentes métodos. Entonces yo tengo este método y la interfase lo que hago es que yo llamo a la interfase. Pero fíjense que es una sola línea. Entonces, si yo quiero modificar algo, yo esa línea como yo la estoy llamando, o sea, yo estoy llamando a esa línea gate async y así está. En el código principal yo la voy a incrustar, pero si yo voy a hacer algún cambio, yo lo hago sobre la implementación. Bien, entonces yo hago cambios en la implementación, pero en el código principal la línea nunca cambió, no se vio afectada. Entonces, eso me permite a mí que una vez que yo armo en mi proyecto la estructura, o sea, el código como debe quedar, eso ahí no se va a mover. Si ya tengo que hacer alguna modificación, lo hago en el repositorio. Esto es lo mismo. Entonces, ¿yo a quién voy a llamar? Yo no voy a llamar a este señor que está acá, porque si yo necesito hacer un cambio aquí o acá, yo no lo voy a modificar en el services. Entonces yo llamo al services, llamo al service, el service es el que me provee a mí toda la parte en el backend. Y en el services yo incrusto el funcionamiento de quién, del repository. Y dentro del repository, ¿a quién meto yo? Al Data Access. Entonces, ellos van escalonados. ¿Bien? Entonces, yo no puedo agarrar esto y esto, copiarlo dentro de la interfase de repository. No lo puedo hacer. Porque es que yo estoy llamando, o sea, es un poquito complejo. O sea, entenderlo es un poquito complejo. Les confieso, yo los traté de entender al principio y decía, no, es que no puedo. Y yo decía, pero ¿para qué carrizos meto services? Eliminó services y de una vez llamo es el iControl repository y lo incrusto y ya. O sea, pues, debería ser la lógica, ¿no? Pero resulta que es que yo llamo a aquí porque yo lo estoy simplificando. Pero fíjense que esto realmente podría ir así. Vamos a quitar esto acá. Y vamos a decirle que me implemente la interfase. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de repente yo puedo meterle algo extra acá y que después me llame a la implementación. Bien. Entonces, por eso
es que no podemos llamar de una vez al repositorio, o sea, hacer ese brinco de la aplicación al repositorio, sino que de ahí llamamos el services. El services nosotros determinamos, no voy a necesitar que ese método haga nada extra, sino que todo se lo entrego al repositorio. Entonces es cuando lo podemos plantear de esta manera. Mira, cuando me llamen aquí, llama directamente al repositorio porque no voy a meter nada extra acá. Aquí no necesito hacer algún filtrado en especial ni nada, sino que le puedo entregar. Entonces de esa manera, en el proyecto, en el backend, entonces es cuando nosotros podemos tener esto mucho más organizado. ¿Ven? O sea, en esta sola línea, ya nosotros hicimos toda la consulta, hicimos el Squareable, hicimos la paginación y ya nos vinimos acá. Y aquí tenemos que hacer esto, porque esto, pues, el HTTP context solamente lo lee es aquí mismo en el controlador API. Entonces, bueno, no se puede, por principios de buena programación, por el principio de buena programación, en una interfaz no se pueden mezclar lo que se van a hacer en dos cosas diferentes. O sea, les pongo un ejemplo. Fui a una empresa, a un puesto de trabajo, y entonces me dice el tipo, me dice, no, mira, esto es para que mires a ver y corrijas un error. Y entonces cuando yo abro la clase, no, corrige la clase. Y yo comienzo a ver la clase y yo, hijo, ¿y aquí qué tienen? Esto, o sea, esto es arroz, mango, esto es ensalada, esto es puré de papa, carne, bistec, o sea, no, eso tenían ahí lo que quisieran. Por ejemplo, tenían, vamos, ya para no tocar mi proyectico porque esto... Vamos a hacer aquí un ejemplo. Tenían una clase, voy a crear aquí una clase, para que ustedes vean lo que es cuando es eso de que, pero ¿por qué no creas esto? ¿Por qué no lo mezclas? Dice, ahí es donde tú llegas, por ejemplo, ese día llegué y cuando veo la clase digo, no, yo no entiendo. No, pero ahí, no, eso lo entiende el programador que hizo esa cosa. O sea, eso sí era un Frankenstein. O sea, porque él tenía el modelo, tenía la interfaz, tenía los métodos, o sea, y todo en una sola clase, pero no era una sola cosa. O sea, eran 4 modelos, como 3 métodos, la interfaz ahí mismo, pero ahí mismo de la interfaz tenían implementación. Y dije, pero ¿por qué? O sea, todo en una sola clase. Entonces no, pero hay que modificar eso. Y yo, hermano, pero ¿dónde busco yo eso? O sea, mira el larguero. Mira el larguero. Eso no, o sea, está mal. Vamos a crear esta clase, por ejemplo. Entonces, esta clase. Entonces, digamos que, vamos a hacerlo público ahí, digamos que tuviésemos acá, entonces, no sé. Esto de aquí, entonces, vamos a ver, esto de aquí, entonces tuviésemos esto, y entonces aparte de eso tuviésemos también, ese que fue Team Country, Team, entonces vamos a crear Team también, entonces aquí creamos Team, bien, entonces luego por acá tenía una clase que sería una interfase, entonces no, que vamos a crear aquí la interfase. Entonces vamos a crear toda esta interfaz acá. Listo. Entonces nos venimos para acá y creamos la interfase. Entonces, fíjense que eso está funcionando. Ahí está funcionando. Pero esto está ordenado. O sea, se ve bien. Ahora vamos a meterle la implementación. Ahora vamos a decirle, bueno, lástima. No, ¿sabe qué? Vamos a copiarla del repositorio porque vuelven más locos. O sea, porque era algo así y yo decía, no, es que no puede ser. Entonces, no, pero no lo puedes entender. O sea, si es algo básico, no. Algo básico es una buena estructura.
También, ¿cuál es el otro problema? Por ejemplo, eso lo vi también con un cliente que llegué y decía, bueno, mira, es que estoy tratando de leer unos datos, ¿no? Y resulta que cuando leo los datos, no sé por qué, no entiendo, pero es que de verdad que yo no entiendo por qué el sistema demora 5 minutos para leer la data. Uy, tantísimo, sí. Ve, vamos a revisar a ver. Entonces, ¿qué pasa? Tenían un arroz con mango parecido a este. Miren esto, miren esto. Díganme ustedes si esto es viable o no en una programación. O sea, 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 métodos. Ahora, ¿y si esa clase crece más? ¿Y si la cantidad de métodos crece más? O sea, no sé, tenemos que crear ahora el get, pero con un filtro especial. Tenemos que meter ahora un get donde solamente mande cierto parámetro. Cuando ustedes tengan aquí, no sé, 10, 12, o sea, búsquenme acá ese método y trabajenlo aquí. O sea, esto es para volverse loco. Así estaba la empresa donde yo fui. Entonces, el jefe de proyecto, bueno, casi me regaña y me dice, pero ¿cómo no va a entender eso tan fácil? Y yo, no, pues no entiendo. De verdad no lo entiendo. O sea, yo lo puedo entender, o sea, si quieres yo lo puedo entender, pero nada, tengo que sentarme un rato, o sea, yo eso no lo voy a entender así que me siento y, sí, mira, aquí está el acceso a datos, ¿qué necesitas modificar del acceso a datos? O de la parte lógica de tal método, ¿qué necesitas cambiar? Y entonces, déjeme, ya lo busco. No, o sea, era un arroz con mango como este. Entonces, no se puede. ¿Qué fue lo otro que pasó con la otra empresa, con el otro cliente? Cuando veo yo la implementación, resulta que trató de hacer una implementación de arquitectura limpia, pero no sé, creo, no me acuerdo bien cómo fue, pero yo sé que me colocó una capa que la referenció creo que mal, y esa capa hacía una redundancia en el acceso a datos. Entonces, lo que hicimos fue revisar la implementación de la arquitectura, eliminamos esa capa que estaba de más, nos tocó hacer unas modificaciones a nivel de código porque pues pues el daño estaba hecho. Se duró 2 días haciendo los cambios, pero ya después lo que duraba 5 minutos duraba apenas unos cuantos segundos. ¡Putut! Ya, tome. Dice, oye, pero qué loco. ¿Por qué? Porque es cuando se quieren hacer adaptaciones. ¿Sí? Entonces, las adaptaciones pueden funcionar porque hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las adaptaciones. Mucho cuidado. Entonces, bueno, esto es... entonces, bueno, aquí les voy a dejar, por ejemplo, miren estos, este muchacho es muy bueno. Aquí fue que yo vi la parte de arquitectura limpia, se los recomiendo. Es del Code un parallel. Este es el canal. Es muy bueno. El muchacho es demasiado y muy, mire, súper sencillo como de entenderlo, de implementarlo. Si quieren, pues una referencia, ¿no? Quieren una referencia. Yo lo utilicé a él, vi su video y implementé la arquitectura en base a como él lo tiene. Lo que hice fue que cambié los nombres en vez de application, domain, infrastructure. Utilicé mi propio nombre para que me quedara mejor organizada, o sea, como mejor el orden. Entonces, nada, les recomiendo este canal, este video, muy bueno, muy bueno. Si quieren aprender algo más de programación, el Zuluaga es un profesor buenísimo, genial.
Con él he aprendido bastantes cositas, muchas cosas. Este es el profe. Bien. Esto, nada. Y pues bueno, me habían preguntado eso, que si una interfaz la podían meter dentro de otra interfaz y qué tal. No, o sea, no lo hagan. No se debe hacer, es la buena práctica de la programación. Y si entras a una empresa donde la empresa, sea decentemente, haga software decente, oye, no lo vas a conseguir. O sea, si ves una cosa así como esa que te acabo de mostrar de que en una misma clase tienen tienen los modelos, tienen las interfaces y tienen la implementación dentro de la misma clase, eso no es buena práctica de programación. Ahí eso sí ya corre bien, funciona, sí funciona, está mal, pues mal no está, pero es mala práctica de programación. Bien, o sea, volvemos a lo mismo. Aquí no le podemos decir usted está mal, usted está bien, no, sino que esto es una mala práctica de programación, esto es una arquitectura, tienes que respetar la arquitectura. Si la vas a implementar, respeta su arquitectura. Así es como se monta y así es como se hace y ya. Y la arquitectura esa, fíjense que esa arquitectura, ¿qué pasa con esa arquitectura? Miren, para que más o menos ustedes tengan una idea, esa arquitectura la hizo el tío Bob. Mi tío Bob la hizo en el 2017. Y desde entonces la han implementado. Y hay libros de arquitectura limpia y un poco de cosas, pero o sea, esa es la estructura, esa es la forma de montar, que es compleja a veces manejarla, sí es compleja, que a veces te puedes enredar, sí te puedes enredar, pero, o sea, créala, si no la entiendas, eliminas el proyecto, lo vuelves a crear. Ya la segunda, tercera vez, tú ya vas a decir, ya. O sea, del proyecto llamo a servicios, ¿sí? Servicios, si yo necesito manejar algo a medias, lo dejo. Si no, llamo a servicios para que servicios gestione. O sea, mi proyecto llama a servicios. Servicio es como la recepción. ¿Sí? Hagan en cuenta eso. Tengo el proyecto que sería como el huésped. Entonces el huésped llama a servicios, que sería la recepción. Recepción agarra y llega y dice, dígame señor, ¿qué necesita? No, el baño se me trancó. Ya le mando el plomero. Entonces llama al repository y dice, oiga, necesito un servicio de un método de plomero. Entonces repository llega y dice, necesita un plomero, sí, ya le voy a mandar al plomero. Entonces él, ¿qué hace? Busca el plomero, y si él necesita buscar como la guía telefónica de dónde están los plomeros, él llama a Data Access. ¿Bien? Data Access, ¿quién sería? Como decir, no sé, lo que antes era como la guía telefónica. Entonces la mira y ya llama otra vez a recepción, que sería services, y le dice, hey services, mira, ahí te estoy mandando al plomero. Services agarra el plomero y se lo lleva al señor al huésped, que sería el proyecto. Entonces, más o menos con ese ejemplo, quiero que lo vean. O sea, el huésped llama a recepción. ¿Recepción quién es? Services. Services gestiona, él llega y dice, ¿qué necesita, señor Pedro? Ya le mando. Entonces él llama al repository. El repository dice, ya le ubico. Repository sería como el departamento de plomería. Eso sería repository, el departamento de plomería. Entonces el departamento de plomería dice, necesito un plomero. Busco el directorio. ¿Y el directorio quién es? El directorio es el Data Access, o sea, la base de datos. Y lo busca. Voy a llamar a Solanjo. Entonces Solanjo. Viene Solanjo y llama otra vez a Services. Le dice, mire, le estoy mandando a Solanjo.
Services recibe a Solange y Services llama al huésped y le dice, señor, mire, Solange va para allá. Y ya. Entonces, ¿el huésped se movió? No se movió. No alteramos al huésped. El huésped estaba en su habitación. Su habitación, ¿quién es? Es el proyecto. ¿Bien? La habitación es el proyecto. Entonces, el huésped es el código. Una vez que se ejecuta el método en el proyecto, él llama a recepción, que sería services. Services llama a repository. Repository busca una lista de plomeros, agarra el plomero y se lo manda a services. Y services, que sería la recepción, le manda al señor. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Mírenlo de esa manera. Analícenlo de esa manera. Recepción no se va a mover, o sea, recepción no tiene por qué ir a destapar la poceta, no lo tiene por qué ir a destapar. Entonces, repository es el departamento de plomería, pero el encargado del departamento de plomería no va a ir a destapar la poceta. Entonces él va a buscar ¿qué? Una lista de plomeros que él pueda mandar para solucionar ese problema. Busca en el directorio, que sería la base de datos que está en Data Access, la llama, busca el plomero que esté libre y lo manda para la recepción. La recepción llega y dice, váyase para allá y arregle ese problema. Y el plomero va para allá y lo arregla. El proyecto no se movió, que es la habitación. El código no lo alteramos, que sería el cliente, el huésped. Recepción, que sería services. Él no fue a hacer nada. Él simplemente está ahí para gestionar lo que le pida. Por eso es un use case. Bien, él es el que está ahí para, como el de los aviones. ¿Qué necesitas? Sí, listo. Entonces, él es el que se encarga. Necesito para mandarlo para cocina. No, el huésped me está haciendo, llama a services, que sería recepción. Necesito un sándwich, por favor, para que me lo mande a la habitación. Listo. Él llama a la parte, al repository del método cocina. Mire, necesito que me planchen una ropa. Entonces, services llama al repository, al método lavandería. Bien, entonces lavandería resuelve su problema, sea porque lo haga él solo o porque llama a un directorio para que consiga gente que sepa planchar. Una vez que planchan la ropa, él la manda a recepción, recepción se la manda al huésped. Ahí está un ejemplo de cómo funciona la arquitectura limpia. Un hotel. Hagan en cuenta un hotel. Entonces, no puedes mezclar las interfaces de services con repositorios, porque es como que agarraras a recepción y al lado de recepción le pusieras el de lavandería, le pusieras aquí. Entonces, cuando llega una persona al counter de recepción, dice, mi alma, chacho, ¿y qué hace toda esta gente aquí? Una lavadora. Hagan en cuenta, imagínense eso, que ustedes lleguen a la recepción de un hotel y ahí mismo ustedes vean a una persona con 2 lavadoras y 2 secadoras y planchando, al otro señor con una estufita preparando los huevos revueltos y al otro señor esperando ahí sentado con un destapaposetas. ¿Sí me entienden? Entonces tú llegas ahí, tú ves todo eso y dices, no, pero esto es, ¿qué es esto? Esto es feo, esto así horrible, no sirve. Es como los que le acabo de mostrar del software de la empresa a la que fui, donde en una sola clase tenían modelos, interfaces e implementación de la interfaz. Una cosa así es lo mismo. Hagan en cuenta que ustedes llegan ahí. O que ustedes llegaran, no, yo vengo a comprar un boleto de avión y ustedes van a comprar el boleto de avión y el counter del boleto de avión estuviera abajo donde están las maletas. No, señor, es que aquí, porque aquí están las maletas, aquí está el señor que se lleva las maletas, aquí está el señor que le echa la gasolina al avión y todos estamos aquí para que usted solamente me diga, mire, el señor, tal cosa. No,
Es igual, es igual. Imagínense cuando estén implementando la estructura, imagínense eso, ¿sí? El huésped es un proyecto, la recepción del hotel es el services, los diferentes departamentos son los repositorios, ¿bien? Y cada repositorio, o sea, cada departamento tiene que consultar a qué persona manda. ¿Y dónde consulta eso? En una guía telefónica, ¿sí? Y esa guía, ¿quién es? El Data Access. Y ya. Espero que les haya servido ese ejemplo para que puedan entender más o menos lo que es arquitectura limpia. Ahí fue cuando lo entendí y pues ya ahora trabajo con la arquitectura limpia bien, porque ya la sé interpretar. Ya la sé interpretar. Entonces, acuérdense, el huésped llama a recepción. Recepción, que sería services, llama al departamento de plomería, que sería repository, busca en la guía telefónica, que sería Data Access, una persona para que venga a hacer el trabajo. Cuando la tiene, se la manda a services, que sería la recepción, y services se la manda al huésped, que sería la aplicación. Finito, ya. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que más o menos les quede claro que la arquitectura limpia, el patrón de MVC. Recuerden, nada está obsoleto, todo es válido, nada está mal, mientras funcione, nada está mal, pero son adaptaciones y cuando haces adaptaciones pues tienes que tener cuidado de que no sean complejas después para arreglar o de mejorar o de implementar. Bien, el patrón MVC es un patrón o sea, es fácil de mantener, de hacer mantenimiento, es fácil de mantener esto. Fíjense acá, ¿dónde estoy? Ya, SPI, no, SPI, listo. Aquí en SPI, yo he tenido que hacer varios cambios, mejoras, implementaciones, y pues no es difícil, realmente, pues aquí cada controlador en sí, volvemos a lo mismo, no mezcles perros con vacas, ya, ni gatos con perros, no. Tienes aquí perros, aquí tienes gatos, aquí tienes vacas, aquí tienes gallos, o sea, cada cosa en su lugar. O sea, por ejemplo, yo no voy a agarrar una clase que se llame de repente archivos. Entonces resulta que en archivos estoy manejando zonas, categoría de productos, categoría de servicios y tal. Entonces, como en archivos estoy manejando eso, creo un controlador que se llame archivos y ahí meto toda la cantidad de métodos que correspondan a categorías de servicios. No, cuando tú ves, eso es una cosa para mantener horrible. O sea, porque es muy grande. En cambio aquí ya tú sabes que es, por ejemplo, este es el controlador de clientes. ¿Qué vas a manejar allí? Solamente los controladores que correspondan a clientes. Ya, o sea, aquí no vas a manejar más nada. Mira, aquí el método que recibe, el de editar, el del detalle. Entonces, no es difícil mantenerlo, no es difícil hacer modificaciones, arreglos. Y la otra, pues que hay cosas que tienes que manejarlo todo por interfaces, por lo menos la parte de imágenes. Entonces, pues allí pues organizas, creas, por lo menos en este caso creamos los helpers, y dentro de helpers nosotros podemos crear igualito. Fíjense que llamamos la interfaz. Aquí siempre vamos a trabajar con interfaces y las interfaces llaman a sus implementaciones. Bien, es decir, la implementación es donde está, es la clase en donde ya está desarrollado el método que se está llamando. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, un poquito más largo el video, pero bueno, esa era la idea. Espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, nos vemos en una próxima.